Nosotros quisimos, en la apertura del programa, de alguna manera resumir todos los interrogantes y consideramos que se podían resumir en 5 preguntas para dar respuesta y así buscar un principio justamente de respuesta para todos ustedes. La primera pregunta que nos han hecho en estos días tiene que ver justamente con que si este proyecto será ley la próxima semana. Vamos a decirles que sí, que será ley este proyecto, si bien en el Senado el oficialismo no tiene mayoría, cuenta obviamente con la adhesión y con el apoyo del Frente de Renovador, liderado por Sergio Massa, del bloque justicialista por Diego Bocio, 2 hombres que son referentes en todas las cuestiones de seguridad social, ambos han sido titulares de la Administración Nacional de Seguridad Social. Va a haber oposición por parte de algunos senadores del Frente para la Victoria, pero el proyecto va a ser ley el próximo miércoles. Segunda pregunta. ¿Se harán más modificaciones en el Senado? No, no vendrán más modificaciones. La información que nosotros tenemos es que las modificaciones esenciales, los cambios sustanciales, se han hecho cuando este proyecto se trató en diputados, ¿sí? Que han sido obviamente modificaciones que han mejorado el proyecto original, el proyecto presentado por el Ejecutivo y que ha impulsado justamente el Poder Ejecutivo Nacional. No habrá modificaciones o por lo menos grandes modificaciones en el Senado la próxima semana. Tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las mejoras al proyecto original? Y acá podemos marcar varios puntos. Creemos, y esto lo hemos dialogado con los distintos especialistas en todas estas semanas, una de las modificaciones sustanciales ha sido la incorporación en el proyecto de la ampliación de la moratoria previsional del año 2014. Se amplía por 3 años para las mujeres y por 1 año más para los hombres, con la posibilidad de ampliarse para ellos por 1 año más por única vez. Esta ha sido una de las modificaciones. Otra modificación importante que yo siempre digo ha impulsado y ha instalado en el Congreso Nacional el doctor Eugenio Semino en todos estos días, tiene que ver con los índices, aplicarse para reajustar a partir de ahora los saberes de jubilación y de pensión. Otra cuestión importante ha sido la exención del pago o de ganancias para el medio aguinaldo para todos aquellos trabajadores y jubilados y pensionados que no vienen tributando, que no les corresponde tributar bienes personales. Y una cuarta modificación que fue motivo de gran discusión, el tema de la financiación de este proyecto y el cuidado, la atención sobre el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se instrumentará la pensión universal? Bueno, vamos a decirles que este es un tema que no ha cambiado del proyecto original. Sí, a medida que fue avanzando el tratamiento del proyecto, se supo como hubo más datos acerca del alcance de esta pensión. Podrán acceder hombres y mujeres cumplidos los 65 años que por distintas razones no han tenido aportes, no han hecho aportes a la seguridad social. Un dato interesante, importante a tener en cuenta, que esta pensión será compatible con una vuelta a la actividad por parte del beneficiario en relación de dependencia o en cuenta propia, pero no será compatible con otra prestación previsional. ¿Esto qué significa? Que la persona tiene la posibilidad de percibir esta pensión universal y si vuelve a la actividad en relación de dependencia o cuenta propia, cumplido 10 años de aportes, puede acceder, por ejemplo, a la jubilación por edad avanzada y renunciar de esta manera a la pensión universal. Última pregunta de estas 5 que hemos seleccionado para dar un principio de respuesta al proyecto de pago de juicios de jubilados y pensionados. ¿Quiénes y cómo se pagarán los juicios? Esto no se ha modificado, está tal cual, se mantiene tal cual se planteó en el proyecto original. 3 grupos beneficiados en el pago
de estos juicios son aquellos que ya tienen sentencia definitiva, sentencia firme, aquellos que tienen demandas pero que no tienen aún sentencia porque están en distintas instancias judiciales, y aquellos que podrían haber iniciado juicio, hubieran tenido derecho, pero por distintas razones no lo hicieron. ¿Cómo se les pagará? Estos son los grupos a quienes se les pagará, que están perfectamente identificados en 3 grupos. Aquellos que tienen sentencias firmes y los que tienen demandas en distintas instancias, es decir, les abonarán con la misma metodología, 50% del retroactivo, 50% en efectivo, el otro 50% en 12 cuotas trimestrales ajustadas por ley de movilidad. Esto llevaría 3 años en cobrarse, con la diferencia que al segundo grupo, aquellos que aún no tienen sentencia, se les haría una quita, la quita estaría en el tope, es decir, se les va a reconocer para pagarles el retroactivo hasta 48 meses para atrás. En ambos grupos también se pagaría a todos estos beneficiarios el haber mensual reajustado, y el tercer grupo, que es aquellos que están, donde están aquellos que no han hecho juicio, se les pagará el reajuste del haber mensual, pero se les reconocerá un retroactivo desde el momento que adhieran al programa de reparación histórica. Algo importante y que dejé para el final porque quiero que esto lo tengan perfectamente claro todos los jubilados y pensionados que están en instancia de cobrar. Este proyecto, cuando se haga ley, va a ser voluntario. No es un programa donde ustedes tienen obligación de entrar. Aquellos que decidan seguir con sus juicios, con las instancias que corresponda, pueden hacerlo. Es de adhesión voluntaria. Ahora sí le doy la bienvenida, lo sumo al doctor Eugenio Semino, que ya está con nosotros, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y Eugenio, te pregunto, ¿cuánto tiempo pasará desde la promulgación de esta ley hasta la implementación? Mira, yo creo que como están planteados los temas y los consensos políticos que se hubieron logrado en ambas cámaras, inclusive el propio jefe, presidente del bloque de senadores de la oposición, el doctor Pichetto, adelantó su voto positivo, el voto de su bloque, por lo cual va a estar sancionada seguramente, como lo adelantaba, la semana que viene. La promulgación va a ser inmediata, así que en la primera quincena de julio ya vamos a ver convertida la norma en operativa, y ahí va a empezar el otro gran tema que vos señalabas, primero porque va a haber tensión que la va a generar la propia ansiedad de los jubilados, claro, que están esperando hace años, ¿no? Por eso es una buena oportunidad para decirles que una vez promulgada la ley vamos a tener que esperar la reglamentación, pero además la implementación, es decir, los pagos no se van a ejecutar en forma inmediata. Es así, por eso, así que es un gran desafío manejar la ansiedad, y va a haber intereses contrapuestos, va a haber quienes desde lo que ha sido el acompañamiento profesional en juicios y demás van a tironear al jubilado para que no acepte, aquellos que van a querer que el jubilado acepte, es decir, va a haber tensiones y por otra parte presiones políticas. Bueno, sí. Yo quiero contarles que está en otro lado del estudio, en el otro extremo del estudio, el doctor Daniel Elías, que es presidente del Consejo Federal de Previsión Social. En unos momentos vamos a estar hablando con él. Justamente, gracias Daniel por venir, porque justamente queremos ver cómo se va a llevar a cabo el pago de este programa, porque se va a necesitar en todos los casos homologación judicial. El doctor Elías es especialista justamente en esto y nos va a explicar cómo se va a aplicar cómo será el proceso de homologación judicial. En unos momentos lo estaremos hablando. Eugenio. Y el tema, sí, perdón, es decir, no solo la homologación, sino los entes en términos de lo administrativo que dan respuestas, porque ya hemos escuchado esta semana que han aparecido ofreciéndose
entre comillas, para armar estructuras, organismos y demás. En esto de que en Argentina, donde hay una necesidad, parece un negocio. Hay un negocio, es decir, me parece que hay que ser muy cuidadoso para que la norma sea efectiva. El desestimiento que va a tener el jubilado respecto a su acción no conlleva al pago inmediato, por lo cual van a mediar tiempos. Entonces tenemos que ser muy prolijos, hay que evitar todo lo que sea tensión en términos de lo político también. Hay sectores que están satisfechos con la norma, hay otros que no lo están, pero me parece que una vez que se convierta en tal, vamos a tener que colaborar todos en evitar tensiones que ya las hay, ¿no? Pero Eugenio, la situación no merita mucha vuelta. También el proyecto es claro en esto. Aquellos que ya venían con un profesional que patrocinaba la causa porque están en distintas instancias judiciales o ya tienen sentencia definitiva, ya tienen honorarios acordados con ese profesional que en su momento fue seleccionado porque imagino que le tuvieron confianza. Ahora, los jubilados y pensionados que no hicieron juicio, pero sí les corresponde reajuste, el tema de los honorarios los va a pagar ANSES y lo fijará también la justicia. Este es un tema que genera conflicto siempre, es decir, el tema honorarios, los pactos de cuota litis que se hacen y que el jubilado luego no los tiene presente o no los tiene presente el profesional al momento, después de haber pasado muchos años, que hay que resolver ese tema. Es decir, esto genera históricamente problemas. Cuando se da una operatoria en gran escala genera muchos más problemas. Bueno, ahora lo estaremos hablando ese tema legal con el doctor Daniel Elías. ¿Qué te preocupa? Sé la respuesta, pero quiero que se la cuentes a la gente. ¿Qué te preocupa y qué te ha resultado hasta el momento satisfactorio del tratamiento de este proyecto? Mira, yo inclusive con la participación que hemos tenido en el Congreso de la Nación, lo que vi algo muy positivo en términos de buscar acuerdos, de buscar mejoras en el proyecto, por lo cual me parece una gran puerta abierta a resolver el problema estructural de la seguridad social si se sigue en este camino. Si no, vamos a estar simplemente en resolver un problema parcial, pero vamos a seguir con el problema estructural que tiene nuestro sistema. Es decir, que esto es útil y le sirve a la seguridad social si el proyecto se convierte en ley y termina siendo una puerta que abre la posibilidad de que se instalen el resto de los temas que hay que discutir en los problemas social. De la mínima, los problemas del financiamiento del sistema, el trabajo en negro, el IVA financiando el sistema y no el juego, etcétera, etcétera. Digo que son los temas que inexorablemente se nos vienen y me parece que sí hay que tener como urgencia el tema de las mínimas, es decir, no se puede llegar a septiembre con 4.900 pesos, lo que va a hacer la aplicación de la ley de movilidad simplemente va a ser una insignificancia respecto a lo que ya perdió como poder adquisitivo el haber del jubilado. Recordemos que el 15% del mes de marzo quedó absorbido por la inflación de 2 o 3 meses, así que me parece que ahí sí se impone, y no un bonus de 400, 500 pesos, sino que hay que pensar en algo que recomponga mínimamente ese haber para que tenga sustento en septiembre lo que es la aplicación de la ley. El doctor Eugenio Semino, con lo que acaba de decir, de alguna manera deja planteada la respuesta a todos aquellos jubilados y pensionados que nos han escrito a lo largo de la semana pidiéndonos que hablemos del tema del problema, por lo que están atravesando aquellos que cobran la pensión mínima, la jubilación mínima, y que sigamos insistiendo con esto. La verdad que cada vez que podemos lo hacemos. Lo último, Eugenio, sí. Igual te quedás, pues en un ratito vamos a seguir hablando de otros temas y respondiendo consultas. Se va a emitir deuda por el 1% del Producto Bruto Interno para pagar aumentos semestrales a jubilados y pensionados. Esto no está relacionado con el proyecto que se está tratando en el Congreso, sino que es una forma de compensar y resguardar el capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En realidad lo convenido es trabajar con el flujo y el programa está
diseñado para que el flujo alcance y lo financie en sí mismo. Así que esto tiene que ver con que es un programa no financiado en el presupuesto para este año, por lo cual es necesaria la emisión de deuda, por lo menos por esa equivalencia. Creo que hay dos partes de 38.000 millones de pesos cada una. Claro, sí. Que es más o menos lo previsto anualmente en el flujo, que está entre 70 y 75.000 millones de pesos.